esta noche para ver lo que la Biblia nos enseña. El diagnóstico del Señor según la Escritura de cómo estaba yo en otro tiempo según la Biblia. Número uno, hermanas y hermanos, pongan atención en esto. Y así estaba usted también, porque usted es de la misma especie que su servidor. Estaba ciego espiritualmente, no podía ver la hermosura de Dios. Era un ciego. Creía en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino un Dios inventado, un Dios que toleraba mi pecado, un Dios que se tenía que someter a mis caprichos. Segunda de Corintios 4:4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este era yo en otro tiempo cuando no conocía a Jesús, era un ciego. Era hiper tradicional. Número dos, era un sordo. No escuchaba. Y si escuchaba, me burlaba y me importaba un comino. La palabra, lo que Dios dice, era yo sin Dios. Dice Jeremías 5:21, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Oye, hermanas y hermanos, ¿cómo me describe la Biblia a mí? Este es mi diagnóstico según la Escritura cuando no tenía a Cristo en mi vida. No solamente estaba ciego, sino que estaba sordo. Oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Esa es la gran pregunta que hace Dios. ¿A mí no me temeréis? Solo un insensato, hermanas y hermanos, no le teme a Dios. ¿Y cuántos hombres, vean, no se han burlado de Dios? Locos que han tirado humo y han dicho, si existe Dios aquí, recibe este poco de humo, y le han tirado así humo y les ha dado cáncer en la garganta, se han muerto. Con Dios no se puede jugar. Claro que el ignorante, cuando no tenemos a Cristo, no hemos escudriñado las Escrituras, hacemos muchas cosas que son abominación. Y por la gracia, por la misericordia especial de Dios, no somos consumidos. Inclusive aún todavía dentro del cristianismo seguimos peleando. Dios todavía no nos cae el 20 a nosotros. Nosotros seguimos con nuestra vida. Y cuesta cuando Dios nos habla, cuando Dios nos convoca, nosotros nos decimos, no, Señor, aquí yo mando y esto lo hago yo a mi manera. ¿Sí o no? Y aquí tenemos una muestra hoy. Dios nos convoca, tenemos un estudio bíblico, dice Dios, ¿dónde están mis ovejas? Aquí estarán conmigo eternamente, pero las ovejas están tan ocupadas y primero su trabajo, primero sus cuentas, primero sus problemas económicos y nos excusamos. Y todos nosotros, hermanas y hermanos, no crea que usted, yo también tengo esa lucha. Yo podría usar una excusa y decir, pues, inclusive podríamos hasta cerrar, a cancelar este estudio bíblico para irme a trabajar y para irme a descansar. Porque esa es nuestra naturaleza, tendemos a rechazar, nos cuesta y es una batalla que va a durar toda la vida. Pero como dijo Jeremías, me venciste, fuiste más fuerte que yo, me seduciste. Y Dios tiene que traer el fuego de la aflicción porque solo el dolor nos despierta. Cuando ya estamos con una enfermedad aguda, crónica, que ya no podemos ni pararnos, que nos duele la rodilla, la espalda, y ya no puede trabajar usted, ya no puede subirse a la escalera, ya no puede hacer absolutamente nada, se da cuenta. Se da cuenta la rebeldía y usted dice, ¿por qué? Yo todavía estoy joven, podría trabajar mucho, pero este montón de enfermedades que me han llegado. ¿Las trajo Dios? No las trajo. Él las permite porque vale más su alma que su pellejo, su cuerpo físico. Vale más su alma que su cuerpo físico. A Dios no le importa su cuerpo. Y Él dice, no, si ya tengo tu alma, si no me obedeces, que se lo coman los gusanos y te venís a descansar. Incluyendo los pastores, porque a veces los cristianos nos creemos intocables y pensamos, ¿verdad?, que tenemos la vida asegurada y no nos va a pasar nada. Y de repente, ¡blum! Los pastores nos morimos. Y la gente se queda sorprendida, pero ese pastor estaba tan joven, ese hombre entregado, apasionado. ¿Qué pasó? Bueno, para que entendamos que Dios es soberano, Él es el que tiene la vida y la muerte. Pero nosotros
No valoramos esto, hermanas, así como en otro tiempo. Por eso es bueno hacer esta clase de mensaje para observar cómo éramos sin Cristo. Éramos sordos. Y si aún seguimos sin Cristo, la oportunidad la tenemos hoy de poder arrepentirnos de nuestros pecados y decir, gracias Señor por el Salmo 14, porque el salmista también él estaba observándose y estaba diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A veces no necesitamos decirlo, Dios, no hay Dios, con solo nuestra forma de vivir es suficiente. Hermanas y hermanos, cuando yo no era cristiano, una de las cosas que me incomodaban era ver la mediocridad, la falta de respeto, la falta de seriedad con Dios. Hermanos, el tiempo, las personas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Lo vemos en las redes sociales, como las personas bailan en algunos lugares y uno se queda sorprendido de las cosas que se hacen. Y con la Biblia ahí, pero la gente está sorda, está ciega, no puede ver la santidad de Dios que vio Isaías y se declaró hombre muerto. Es terrible estar ciego, es terrible estar sordo, que no le penetre nada a uno. Yo creo que es la tragedia más grande que le puede pasar a un hombre. Dice el versículo 22 de Jeremías 5, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Mire cómo se revela Dios. Dice, yo soy soberano. Te das cuenta cómo obedece todo el sistema. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Ese es el límite que tiene el mar, dice Dios. Ese soy yo, el que le ha puesto eso. Y mira la creación, cómo me obedece. Pero mira el ser humano, cómo pelea. Y aquí le estaba hablando a un pueblo, como nosotros. Estaba hablando a un pueblo conocedor, un pueblo que había sido bendecido por la gracia, la misericordia de Dios. Número 3, en otro tiempo, siguiendo el diagnóstico según la Biblia, tenía un entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este era yo. Tenía la cabeza llena de tinieblas porque el entendimiento entenebrecido quiere decir lleno de oscuridad. Número 4, tienen un corazón de piedra. Yo tenía un corazón de piedra, hermanas y hermanos. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esa es la promesa. Pero yo tenía un corazón de piedra, que todo se hacía a mi manera, y yo creía a mi manera, y nos puede pasar. Inclusive le puede pasar a un pastor se puede engañar y puede decir que es un buen predicador, inclusive con la sana doctrina, y a la misma vez, como dice Boxer en su libro Pastor Reformado, él advierte, dice, ten cuidado, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Todos nosotros corremos peligro, hermanas y hermanos. Y en ese libro él dice, no suceda que estés alimentando a otros y tú estés agonizando, es decir, que no estés comiendo tú. Y la evidencia que no estoy comiendo es que no estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo las cosas a mi manera. No me apasionan las almas perdidas, no me apasiona la palabra, no me apasiona absolutamente nada. Estoy frisado como está esa nieve allá afuera. Le pasa a los pastores, hermanas y hermanos, nos pasa a todos. Nosotros somos de carne y hueso igual que a usted. Nos desanimamos, nos cargamos, que queremos corrernos, todos. Pero tenemos que examinarnos y ver con la luz de la palabra, porque corremos peligro. Los predicadores nos advierten y nos dicen, vea que es espantoso, va a ser horrible, hermanas y hermanos, irse al infierno desde esas bancas, pero aún va a ser al triple irse detrás de un púlpito al infierno, entrar al infierno después de haber predicado, después de haberle advertido a usted, va a ser espantoso. Corremos el peligro todos, por eso es que el mensaje ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo y me lo predico hoy, en el siglo XXI, después de varios años de servir a mi Dios, y me lo voy a seguir predicando a mis hijos que están aquí.
Lo escucharán una y otra vez. Que debemos de predicarnos a nosotros mismos. Como dice Paul Washer, debemos de predicar el evangelio como hombres que estamos agonizando a personas que están buribundas, que están en los últimos segundos de su vida. No debemos de olvidar nunca esa postura de nosotros. Hermanas y hermanos, yo también era un esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando ya estamos en Cristo, hoy puedo decir como el apóstol Pablo decía, y eso eran algunos, pero ahora ya habéis sido lavado, santificado, glorificado en 1 Corintios. Y eso erais. Y ya usted hace la lista ahí, usted lo puede leer en casa. Estaba bajo la voluntad de Satanás en otro tiempo, en mi necedad. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan dice, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya para concluir, hermanas y hermanos, ese necio del Salmo 14 era yo sin Cristo. En otro tiempo era esclavo del pecado y estaba también esclavizado a la voluntad de Satanás y era esclavo de mi naturaleza. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos locos no andan ahí en las redes sociales que son escarnecedores y solo se la pasan criticando y hacen contenido? Y yo digo, ¿por qué perder tanto tiempo? ¿Por qué perder tanta energía queriéndose colgar y ser un escarnecedor, estar escarneciendo? Pues ya estas personas darán cuentas a Dios. Cuando debemos de ocuparnos, predicarnos a nosotros, examinarnos a nosotros, porque corremos el peligro por estar viendo nosotros la paja de los demás. No nos preocupamos por la gran viga que tenemos. Y Jesús nos advierte, dice, ¿por qué te cargas? ¿Por qué estás viendo la paja del otro? Esa es la metáfora, quiere ver con el pecado. ¿Y por qué no miras el gran pecado que tienes tú? Porque es fácil estar criticando, no, que mira, aquel es orgulloso, que aquel es pedante, que este hombre aquí, y tú no eres un avaro, que por eso no te congregas. No eres un esclavo a lo material. Habías de combatir tu avaricia, ese gran pecado que tenés, gran árbol, remover tu avaricia y después entonces venir donde este servidor, donde un hermano y le ayuda a arreglar su problema, porque ya tú arreglaste tu problema de envidia. Quieres tener lo que otro tiene y por eso es que te has vuelto un esclavo del trabajo. Esa es la realidad, hermanas y hermanos. Y así nos habla Dios directamente al corazón, no anda con rodeo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros en apariencia podemos engañar, nosotros podemos dar excusas, nosotros podemos decir, no, es que yo tengo cuentas que pagar y yo no puedo ir. El problema no es aquí, digamos, las cuentas, el problema es el orgullo que Dios no manda. Yo soy el que mando. Y con el orgullo no solamente brego usted, yo brego con uno de esos, es uno de mis pecados, el orgullo. Pero ¿cómo sobrevive, pastor? Bueno, por eso es que vengo a la iglesia todo el tiempo. Ese es uno de muchos pecados. No es que vivo en esclavitud de pecados, sino que viene y me ataca y me revuelca continuamente. Pero ¿cómo me repongo? Bueno, clamando y acercándome a Dios, pero no me estoy cargando, juzgando y escudriñando los pecados de los demás. Yo no me importa, yo no estoy cargado por los pecados de los demás. Yo estoy preocupado por mis pecados, mis propios pecados. Y predico esto, a hermana, así, sin pelos en la lengua, como se dice en la calle, sin rodeo, porque yo lo necesito. Yo tengo que advertirme. Esta clase de mensaje, en primer lugar, es para mí. Me han servido durante todos estos años que llevo sirviendo. Yo necesito un mensaje fuerte que me cale, que me diga, este es tu problema. Y al descubrirlo a través de la Sagrada Escritura, voy a gemir en el cuarto. No voy a llorar delante de la gente aquí. Usted no me va a ver a mí diciendo, ay hermano, no, yo voy a llorarle allá al rinconcito a mi Dios. Y le digo, Señor, aquí está este pecador. Tú decides, Señor, si me mantienes en pie o me llevas.
Porque yo reconozco, como dijo el salmista David, mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Me arrastra, no lo puedo dominar, me ataca. A veces yo estoy confiado y de repente ¡blum!, aparece. Y no solo a mí, hermanas y hermanos, le pasa a usted. Una de mis preocupaciones cuando yo estaba empezando en el cristianismo era el no poder ser estable, el correrme. Pero yo había dicho que si yo un día Dios me hacía cristiano, yo iba a tratar la manera de ser un cristiano serio, no un cristiano dominal, un cristiano así, solo de nombre. No, yo decía, no, esa clase de cristiano no. Y cada vez que yo llega el pensamiento de colgar los guantes, ¿te acuerdas lo que tú decías? ¿Y ahora qué? Me tiro de rodillas y Dios tiene misericordia de mí. Por eso es que hoy estoy diciéndole, ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo. Y usted puede ir para abajo en su automóvil repitiendo, y yo era el otro pastor. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, pero no dice ustedes, no, de los cuales yo soy el primero. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba y estaba escribiendo las escrituras usado por Dios. Ahora este pecador Pablo estaba diciendo que él era el de los primeros, y nosotros podemos exclamar, yo soy otro Pablo, otro pecador, por los cuales vino Cristo Jesús. Y no nos podemos olvidar y tenemos que seguir las pisadas de Él. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. Él lloraba por el pecado que se venía. ¿Estamos llorando nosotros? El día que comencemos a llorar por nuestros pecados, nuestra vida va a cambiar y vamos a impactar la sociedad. Nos hace falta, hermanas y hermanos. Esclavo a mi naturaleza, muerto espiritualmente, como dice el Salmo 14, será yo. ¿Cómo dejé de ser necio? Por la misericordia de mi Dios. Pero al recordarlo me cae bien porque no puedo jactarme. No puedo decir yo era una gran persona cuando no tenía a Cristo. No, yo puedo decir yo era la escoria de la sociedad. No valía un centavo, yo era un miserable, un cadáver que estaba en putrefacción, en descomposición, y ahora estoy en el proceso que Dios me está transformando, pero aún sigo todavía batallando. Prosigo a la meta, como dice el apóstol Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, hermanos, pero proseguimos. Levántate, sé valiente. Este es el culto de los valientes el martes, aquí se prueban los valientes. ¿Por qué? Porque arremetemos el cansancio y cualquier otra cosa y no somos superiores a los demás, no somos mejores que los demás. Estamos aquí porque entendemos que la vida sin Cristo no tiene sentido, y sin Cristo no vamos a poder vencer ese gigante que tenemos al frente, el pecado que nos acecha. Pero en Cristo entendemos, unido a Cristo, siempre vamos a ser más que vencedores. Y con la gracia de Dios vamos a salir adelante. Y cuando nos caigamos, nos levantaremos. Porque la gracia de Dios nos levantará y Dios no nos dejará media. Estando persuadido de esto, dice Filipenses, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Lo creemos? Él es el que está trabajando en nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor.